Buenos días, hoy vamos a estudiar Hilchot Shabbat capítulo 3. Antes de comenzar, es importante entender una idea general, que es la prohibición de cocinar en Shabbat, que es bishul. Esto no se limita solamente a poner algo en el fuego. Cualquier acción que ayuda al proceso de cocinar puede formar parte de la prohibición. Por ejemplo, aumentar el fuego, avivar las brasas, mezclar la comida mientras se cocina o acelerar el calor. Por eso, en este capítulo, los sabios establecieron varias protecciones alrededor del fuego y de la comida que quedó cocinándose antes de Shabbat. La preocupación constante es que la persona, al querer mejorar la comida o acelerar la cocción, termina ajustando el fuego durante Shabbat. Entonces, una gran parte de este capítulo gira alrededor de esa preocupación cuando se puede dejar comida sobre el fuego antes de Shabbat, qué tipos de hornos y fogones existían antiguamente, cuánto calor conservaban y en qué casos existe el temor de que alguien venga a vivir las brasas para cocinar mejor o más rápido. Y por eso veremos diferentes estructuras, mencionadas por el Rambam, como el tanur, el kira, el kupach, y las diferencias que son diferentes tipos de hornos y fogones. Vamos a ver la diferencia entre ellos, y aunque hoy usamos hornos, cocinas y electrodomésticos modernos, muchos de los principios halágicos que vamos a estudiar aquí siguen siendo la base para entender cómo manejar el calor y la comida en Shabbat, también hoy en día en la actualidad. Halajá 1. En viernes está permitido comenzar cualquier labor prohibida en Shabbat, aunque la labor se completa por sí sola durante el mismo Shabbat. Pues la prohibición de trabajar aplica únicamente en el propio Shabbat. Además, cuando una labor se realiza por sí misma durante Shabbat, está permitido beneficiarse de aquello que fue completado en Shabbat. Halajá 2 trae múltiples ejemplos de esto. ¿Qué significa esto? Dice el Rambam, se puede abrir un canal de riego hacia un jardín el viernes y dejar que continúe llenándose durante todo el día de Shabbat. Se puede colocar incienso encendido debajo de las vestimentas para que sigan perfumándose durante todo Shabbat. Se puede aplicar una pomada al ojo o vendar una herida para que continúen sanando durante Shabbat. Se puede mezclar tinta con hierbas antes del anochecer y dejar la mezcla remojando durante todo Shabbat. Se puede colocar lana en una tina de tintura o hebras de lino en un horno para que continúen cambiando de color durante todo Shabbat. Se pueden colocar trampas para animales salvajes, aves, peces, poco antes del anochecer para que continúen atrapándola durante Shabbat. Se puede colocar las vigas de una prensa de aceitunas o las piedras redondas de una prensa de uvas antes del anochecer para que los líquidos continúen fluyendo durante Shabbat. Asimismo, se puede encender una vela o fuego antes del anochecer para que continúe ardiendo durante todo Shabbat. Dado que es así, vamos a llegar al tema principal, que es lo de cocinar. Se puede, dice el Rambam en Halajá 3, se puede colocar una olla sobre se puede colocar, Halajá 3, se puede colocar una olla sobre el fuego
o carne en un horno o sobre brasas los viernes para que continúen cocinándose durante Shabbat con la intención de comerlos en Shabbat. Sin embargo, respecto a esto, los sabios establecieron ciertas restricciones por temor a que la persona avive las brasas en Shabbat. ¿Qué significa esto? Pregunta el Rambam en Halajá 4. Cuando la comida todavía no ha alcanzado el nivel de cocción apto para servirse, o el agua aún no ha hervido, o incluso cuando la comida ya está cocida, pero mejora mientras más se cocina, no se puede dejar sobre el fuego durante Shabbat, aunque haya sido colocada ahí antes de la entrada de Shabbat, por temor que la persona aviva las brasas para completar o mejorar la cocción. Por lo tanto, está permitido dejar la comida sobre el fuego con estas condiciones: que se quitaron las brasas o las brasas fueron cubiertas con ceniza o con pequeñas fibras de peinado de lino, o las brasas se consumieron y quedaron débiles, considerándose como cubiertas, o el combustible era paja, rastrojo, estiércol de animal pequeño, casos en los que no quedan brasas. En todas estas situaciones, dice el Rambam, es evidente que la persona desvió su atención de seguir cocinando la comida, y por eso los sabios no decretaron la prohibición por temor a avivar las brasas. Halajá 5. Ahora el Rambam va a empezar a diferenciar entre los distintos tipos de hornos y fogones. Dice, ¿en qué caso, Halajá 5, en qué caso aplica esto? En una cocina kirá cuyo calor es relativamente bajo, pero en un horno tanur, incluso si se quitaron las brasas, se cubrieron con ceniza o se utilizó paja o rastrojo como combustible, no se permite dejar comida dentro ni encima del horno. Tampoco se debe colocar comida cerca de él. Esto aplica tanto a comida que no terminó de cocinarse como a comida completamente cocida que mejora con más cocción. Como el horno es muy caliente, la persona no aparta su atención del fuego y tememos que avive incluso el pequeño fuego que queda, aunque esté cubierto o sea de paja o rastrojo. Esto es una kirá, ¿okay? Que digamos el fuego está aquí abajo y la comida está aquí arriba y el carbón está aquí abajo. Esto es un tanur, ¿sí? Es una estructura cerrada que retiene calor, que retiene calor intenso. Esto es la diferencia entre estos dos tipos de hornos que estamos hablando. Halajá 6. ¿Por qué prohibieron los sabios dejar comida en un horno incluso cuando se quitaron las brasas? Porque una persona solo puede quitar la mayoría de las brasas y el calor principal, pero es imposible eliminar totalmente el fuego sin dejar siquiera una chispa. Y como el horno conserva muchísimo calor, tememos que la persona aviva el fuego para que las chispas restantes ardan más intensamente. Halajá 7. Un kopaj es más caliente que una cocina, kirá, que vimos antes, pero menos caliente que un horno. Esto es un kupaj que es más caliente que una kirá, porque hay un solo fuego, entonces todo está concentrado, y es menos que el tanur, que el del horno.
la kira que está aquí, tenemos el tanur que está aquí y el kupaj que está aquí. Cuando estamos haciendo referencia ya ven los tres. Entonces en orden de calor, eso es el más calor, eso es el siguiente y esto tiene menos calor. Por eso, si fue calentado con madera o gefet, residuos de aceitunas, se considera como un horno y no se puede dejar comida dentro. No se puede dejar comida dentro, encima o cerca de él si no terminó de cocinarse o incluso si ya está cocida, pero mejora con más cocción, aun si las brasas fueron removidas o cubiertas. Y otra cosa es que si fue calentado con paja o rastrojo, tiene las mismas leyes que una cocina alimentada con paja o rastrojo y se permite dejar comida sobre él. Está permitido dejar comida cerca de una cocina antes de Shabbat, aunque las brasas no hayan sido retiradas. ¿Qué es una kira y qué es un kopaj? Una kira tiene espacio para 2 ollas y un kopaj tiene espacio para una sola olla. Halajá 8. Cuando la comida no fue cocinada en absoluto o cuando ya está completamente cocida, pero más cocción lo va a arruinar, está permitido dejarlo sobre el fuego, ya sea en una cocina, un kopaj o un horno. Asimismo, incluso cuando la comida fue parcialmente cocinada o incluso completamente cocida, pero mejora con más cocción, se permite dejarla sobre el fuego si se colocó dentro de ella un pedazo de carne cruda poco antes del anochecer. En ese caso, todo el guiso se considera como si estuviera completamente crudo. Esto aplica incluso si las brasas no fueron removidas ni cubiertas, porque la persona ya apartó su mente de esa comida y no llegará a avivar las brasas. Halajá 9. Las siguientes reglas aplican cuando una persona dejó comida sobre el fuego en una situación en la que estaba prohibido hacerlo. Si transgredió deliberadamente y la dejó ahí, tiene prohibido comerla hasta después de Shabbat y además tiene que esperar el tiempo necesario para que pudiera cocinarse. Si olvidó retirarla antes de Shabbat, la ley es más flexible. En ese caso, si la comida no estaba completamente cocida antes de Shabbat, está prohibida hasta después de Shabbat. Pero si ya estaba completamente cocida y la cocción adicional la mejora, está permitido comerla inmediatamente en Shabbat. Halajá 10. Siempre que esté permitido dejar comida sobre el fuego, si la comida fue retirada del fuego en Shabbat, está prohibido devolverla a su lugar. La comida solo puede devolverse a una cocina cuyas brasas fueron retiradas o cubiertas, o a una cocina o kopaj calentados con paja o rastrojo. Todo esto aplica únicamente si la comida no fue colocada sobre el suelo. Ley importante. Pero si fue colocada sobre el suelo, no puede devolverse ni siquiera a una cocina cuyas brasas fueron removidas o cubiertas. O sea, una vez que uno lo colocó en el piso o en cualquier lugar, entonces ya no se puede devolver a su lugar original. Asimismo, no se puede devolver comida a un horno, a un kopaj calentado con madera o gefet, aunque las brasas hayan sido retiradas o cubiertas, porque conservan mucho calor. Y toda superficie sobre la cual no se puede devolver comida, tampoco puede usarse para colocar comida cerca de ella para calentarla. Halajá 11. Está prohibido introducir un cucharón dentro de una olla que está sobre el fuego en Shabbat para sacar comida, porque al hacerlo uno remueve el contenido y remover la comida es parte del proceso de cocción.
Por lo tanto, estaría cocinando en Shabbat. Está permitido mover una olla de una cocina a otra, incluso si la segunda cocina es más caliente que la primera. Sin embargo, no se puede tomar comida que estaba sobre una cocina y cubrirla para conservar su calor, ni tomar comida que estaba cubierta para conservar el calor y colocarla sobre una cocina. Halajá 12. Una persona no debe llenar una olla con arvejas o frijoles, ni un recipiente con agua y colocarlos en un horno antes de Shabbat para dejarlos cocinando. Aunque todavía no estén cocidos, estos alimentos se consideran parcialmente cocidos porque no tardan mucho tiempo en cocinar. Por ello, la persona sigue prestándolos atención, pues espera comerlos rápidamente. Por lo tanto, está prohibido dejarlos en el horno a menos que estén completamente cocidos. Si una persona transgredió y los dejó en el horno, está prohibido comerlos hasta después de Shabbat. Incluso entonces debe esperar el tiempo necesario para que se cocinaran. Halajá 13. Las siguientes reglas aplican cuando se colocó carne en un horno antes de Shabbat para que se hace durante Shabbat. Si es carne tierna, como la de un cabrito, está permitido porque solo necesita el calor normal del fuego, y si uno aviva las brasas, la carne se quemará. Pero si es carne de cabra adulta o de buey, está prohibido por temor a que la persona avive las brasas para acelerar la cocción. Sin embargo, si se selló la abertura del horno con barro, incluso las carnes están permitidas porque si se abre el horno para avivar las brasas, entrará aire y la carne se endurecerá y se arruinará. Halajá 15. Si una persona colocó un cabrito entero en el horno, se aplica la misma ley que la carne de cabra o de buey, y está prohibido por temor que avive las brasas, a menos que sea el horno. Sin embargo, si es 14 de Nisan, si es el cae en viernes, está permitido colocar el Korban Pesach en el horno justo antes de Shabbat, aunque no esté sellado, porque quienes participan en el sacrificio son cuidadosos. Este es un horno que está sellado con arcilla, que estamos hablando en estas leyes, que en este caso la persona no va a abrirlo porque no quiere arruinar su carne. O sea, el principio aquí siempre es lo mismo, que es que no queremos que la persona haga cualquier acto que pueda ayudar o acelerar cocinar, porque esto es considerado cocinar también. Cualquier acto que acelera el cocinar, se considera cocinar. Entonces, todos estos diferentes casos, de acuerdo al horno y la comida y eso, van en esa misma dirección. Y también ponemos una plancha encima del fuego que no nos permite ver el fuego para que no hagamos esto, que no vayamos a subir o bajar el fuego, que esto es igual a lo que era antiguamente avivar el carbón. Halajá 17. De todo lo anterior aprendemos que estas prohibiciones no fueron establecidas para la cocción continua en Shabbat. Más bien, son decretos rabínicos establecidos por temor a que la persona avive las brasas. Por eso no se debe colocar lana en una tina de tintura a menos que el fuego haya sido retirado, para que no llegue a avivar las brasas. Y además, la tina debe sellarse con barro para que no llegue a remover la tintura después del anochecer. Halajá 18. No se debe colocar pan en un horno justo antes de Shabbat, ni una torta sobre brasas, a menos que haya tiempo suficiente para que la superficie pegada
al horno o al lado de la torta que mira al fuego forma una costra antes de Shabbat. Si alcanzó este punto antes de Shabbat, se permite dejarlo horneándose después, porque si alguien aviva las brasas, va a arruinar el pan o la torta. Si una persona colocó pan antes de Shabbat y no había suficiente tiempo para formar costra, si lo hizo deliberadamente, está prohibido comer el pan hasta después de Shabbat, además que hay que esperar el tiempo necesario para que se hornee. Si lo hizo sin intención, está permitido retirar pan para las 3 comidas de Shabbat. Al retirar el pan no debe hacerse con la pala habitual del panadero, como durante la semana, sino con un cuchillo o un utensilio similar. Halajá 19. Una persona puede hacer fuego con cualquier material que desea, ya sea sobre el suelo o en un brasero. Si lo encendió antes de Shabbat, puede beneficiarse de su luz o calentarse con él durante Shabbat. Sin embargo, debe encender la mayor parte del fuego antes de Shabbat hasta el punto que la llama pueda elevarse por sí sola. Si no encendió la mayor parte del fuego antes de Shabbat, está prohibido beneficiarse de él durante Shabbat por temor a que mueva o acomode la madera para fortalecer la llama. Si quiere encender una sola pieza de madera, debe prenderse antes de Shabbat la mayor parte de su grosor y de su circunferencia. Halajá 20. Cuando aplica lo anterior fuera del Bet HaMikdash, pero en el templo estaba permitido encender fuego en la cámara del hogar justo antes de Shabbat, porque no sospechamos que los Kohanim avivan las brasas, ya que ellos son cuidadosos. Halajá 21. Si el fuego estaba hecho de cañas o semillas, no es necesario que la mayor parte esté encendida antes de Shabbat. Como estos materiales se encienden rápidamente, basta con que hayan prendido antes de Shabbat, pues el fuego continuará solo y no habrá necesidad de avivarlo. Sin embargo, si las cañas estaban atadas o las semillas colocadas en canastas de palma, se consideran como madera común y la llama debe haberse fortalecido antes de Shabbat hasta elevarse sola. Halajá 22, última halajá de hoy. Cuando el fuego está alimentado con alquitrán, azufre, sustancias aceitosas, cera, paja o rastrojo, no es necesario que la mayor parte esté encendida antes de Shabbat, porque estos materiales se prenden rápidamente. Con esto terminamos el capítulo 3.